Bien, jóvenes, buenas tardes. Buenas tardes, soy el doctor Vilches del Hospital Sergio Bernales. En estos momentos vamos a empezar la reunión de hoy respecto a el tema de mortalidad materna. Carola, ¿se me escucha bien? ¿Puedo empezar? Sí, doctor, se le escucha muy bien. Puede empezar. Perfecto, gracias, gracias. Bien, vamos a empezar con este tema de mortalidad materna. En primer lugar, este es el contenido. Si este es el contenido de la reunión, vamos a hablar de definiciones, de tipos, causas e indicadores de muerte materna, las fallas recurrentes que se presentan a nivel de todo el país, algunas diapos respecto a la muerte materna en el mundo. Por supuesto, después vamos a hablar de la muerte materna en el Perú, estadísticas actualizadas hasta la semana 23 de este año. Vamos a hablar del modelo de análisis de la muerte materna, de las 4 demoras y estrategias para reducir la muerte materna. Empecemos por las definiciones. A la izquierda la del 77 y a la derecha la del 93. Se refiere a la del 77, a que viene a ser la defunción de una muerte mientras está embarazada o dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo, independientemente del sitio y de la duración, debido a cualquier causa relacionada con o agravada por el embarazo, pero no por causas accidentales o incidentales. Ahora, la definición del 93 se refiere a aquella muerte materna unida a la gestación, ¿sí? Y es un poco más resumido, se refiere a la muerte de una mujer que sucede en el curso de la gestación o en el transcurso de las 42 días, de los 42 días después de su terminación del embarazo, cualquiera sea la causa de la muerte. Pero le agrega la definición de muerte materna tardía, que es la muerte de una mujer por causa obstétrica directa o indirecta que ocurre más de las 42 semanas. 42 días, es decir, la mujer que muere hasta el año, por ejemplo. Esta es la muerte materna tardía. Vamos a hacer una diferenciación entre lo que es la directa, la indirecta y la no relacionada. La directa, más conocida como la obstétrica, la indirecta, más conocida como no obstétrica o de causa médica, y la no relacionada. En cuanto a la obstétrica, es todo lo que está relacionado con alguna complicación, precisamente de lo que estudiamos, es decir, de complicaciones obstétricas relacionadas al embarazo, al parto, al puerperio o a cualquier intervención u omisión relacionada al tratamiento. Ahora, la no obstétrica se refiere a la médica, es decir, no hablamos de una causa obstétrica, sino más bien de una enfermedad que generalmente es preexistente o de una enfermedad que se desarrolla durante el embarazo, como COVID, por ejemplo, ¿no? Y la no relacionada es el proceso del embarazo, parto, puerperio, como resultado de causas incidentales no relacionadas con el embarazo. Vamos a poner algunos ejemplos de la causa obstétrica. De la causa obstétrica viene a ser, por ejemplo, cualquier patología obstétrica, cualquiera de las que se han visto durante el sílabo, como por ejemplo DPP, placenta previa, aborto, eclampsia, gel, digamos sepsis o shock séptico por RPM, por corionionitis, por ejemplo. Y la no obstétrica o de causa médica es precisamente cualquier patología a la que le llamamos médica. Tuberculosis, apendicitis, un accidente cerebrovascular, cardiopatía, COVID, como les decía. Y lo otro, la no relacionada, viene a ser un accidente de tránsito, por ejemplo, que es tan común, atragantamiento, herida por arma de fuego, por ejemplo, ¿sí? Ahora, ¿cómo lo analizamos, no? ¿Cómo lo analizamos? Es muy importante que ustedes sepan cómo se analiza una muerte materna, porque ya para adelantarles, ¿no? Yo siempre les digo que esta reunión va dirigido más que todo para el alumno que está estudiando medicina el último año, que está pronto a hacer su internado y sus serums. Si a ustedes les sucediera una muerte materna en sus serums, ustedes van a tener que presentar el caso ante las autoridades, no con ningún plan de buscar culpables, sino se tiene que analizar por ley, se tiene que analizar. Entonces se analiza más o menos ya de la siguiente manera, ¿no? Se busca la causa básica, igual o parecido, bastante parecido a lo que ustedes estudian en medicina legal. Intermedia, terminal y la causa asociada. La causa básica es, lógicamente, la enfermedad o la lesión que inicia la cadena de acontecimientos.
Por ejemplo, una fiebre tifoidea. O otro ejemplo puede ser una caída, ¿no? Una caída en el hogar. La intermedia viene a ser la secuencia que continúa, la que sigue. Por ejemplo, en el caso de la fiebre tifoidea, ¿qué puede ocurrir? Que se perfore el intestino. En el otro caso que les puse de la caída de la gestante, puede tener una fractura. La terminal viene a ser el estado fisiopatológico que finalmente está relacionado directamente con la desaparición de todo signo de vida, ¿no? Por ejemplo, la fiebre tifoidea hace una perforación, hace una peritonitis, obviamente, ¿no? Y termina en un proceso de shock séptico. No es paro cardiorrespiratorio, no, esa no es causa terminal, porque de paro cardiorrespiratorio nos morimos toditos, ¿no? Hay que ver la causa básica, intermedia y terminal. Y la asociada generalmente es, pues, la diabetes, como sabemos, ¿no? Respecto a los indicadores, no confundamos tasa con razón, ¿sí? No confundan tasa con razón. No son iguales. ¿Cuál es la diferencia? En la tasa tenemos el número de muertes maternas ocurridas durante el año, por 100.000, y en el denominador, en la tasa, tenemos el número de mujeres en edad fértil. En cambio, en la razón, nosotros tenemos el número de nacidos vivos en el año, ¿sí? No se confundan. Si hubiera alguna pregunta en la cual se les da estos datos, no se confundan. Una cosa es tasa y la otra cosa es razón. Lo que nosotros estudiamos generalmente para el tema de la muerte materna es la razón, ¿sí? Bien, sigamos. La pregunta es, pues, ¿de qué se mueren, no? Generalmente se mueren de una emergencia obstétrica. Esta emergencia obstétrica o no es atendida, o tiene una atención tardía, o la mujer viene temprano a nuestro sistema, a tu establecimiento de salud, a mi hospital, va en busca del sistema y la atendemos mal. Entonces, repito, no atendida, atención tardía, es decir, llega tarde, llega muy mal, y la otra es que llega como que temprano, pero no la atendemos bien. Este iceberg usted ya es conocido, lo que nosotros vemos son las etiologías, pero hay un lado oculto que no vemos, ¿no? No vemos si es cierto, no hay factores culturales, ¿no? Hay barreras geográficas, pobreza, desnutrición y las barreras de acceso que vamos a tratar de analizar ahora, ¿no? En nuestro país ya sabemos la multiplicidad de características geográficas que tenemos en el norte, en el centro, en el sur, en la costa, en la sierra, y la selva no es igual. La cuestión económica, por supuesto, no hay una equidad ahí, la cultura tampoco. Y hay ciertas estrategias, ¿no? El SIS, ¿no? El Sistema Integral de Salud ha sido una gran estrategia que ha servido. Ojalá lleguemos todos a tener un seguro universal, pero todas estas cosas se ven inmiscuidas en este tema de la muerte materna. Esta es una clasificación, ya tiene bastantes años, pero lo importante es que analicemos lo que está a la izquierda, ¿no? Por ejemplo, si la razón de muerte materna por 100.000, recuerden, sí, es por 100.000, si es, digamos, entre comillas, baja, es decir, de menos de 20, esto más que todo se debe a causas indirectas, también a preeclampsia y a infecciones. ¿Y qué es lo que tiene que ver acá? La anticoncepción está en un 70-80% de atención. Atención prenatal generalmente está bien, y el parto generalmente es parto institucional. ¿Qué cosa es lo que pasa cuando la razón de muerte materna aumenta de 20 a 49? Ya es otro tema, ¿no? Ya se mueren por aborto, por preeclampsia, por hemorragias, y cuando analizamos y comparamos nos damos cuenta que el problema tiene que ver con la anticoncepción, la atención prenatal está disminuida y el parto también institucional también baja. Cuando estas estadísticas son mayores, es decir, y la cosa ya está más complicada, sigue siendo la preeclampsia, la hemorragia y el aborto. Y por supuesto que la atención, en cuanto a la atención de planificación familiar, es menor,
la atención prenatal también es menor, ¿sí? Es menor, y el parto institucional, por supuesto, es menor. Cuando esta razón de muerte materna está por encima de 100, por 100.000 recién nacidos vivos, sigue siendo la hemorragia, la preeclampsia, el parto obstruido. Pero fíjense ustedes, a la izquierda ya tenemos un sistema peor que los anteriores, ¿no? Tema de anticoncepción muy bajo, la atención prenatal también es más baja y el parto es prácticamente fuera de las instituciones. Es muy importante analizar y no tratarse de grabar la diapositiva de memoria, sino analicemos lo que está a la izquierda, que he marcado, y lo que está a la derecha. Bien, este es un dato muy interesante. Miren lo que pasa a nivel del mundo, ¿no? Definitivamente, pues este es un tema de derechos humanos, ¿no? De derechos de la mujer, de derechos de la atención a ella, tiene que ver con un tema de injusticia social. Desde ahí tenemos que entender este tema, de ahí arranca todo el problema. Tiene que ver pues con una cuestión cultural, educativa, económica. Fíjense ustedes, esta fuente nos dice que casi 800 mujeres mueren cada día, o sea, diariamente mueren 800, debido por supuesto a lo que ya hemos conversado. Pero lo que nos llama la atención es que un tercio, ¿no? Un tercio de estas mujeres que mueren en dos países, en Nigeria y en la India. Esto es terrible, ¿no? De tal manera que el lugar más peligroso para que una mujer dé a luz es pues en África, ¿no? Al sur del Sahara, es en esa zona donde es terrible la muerte materna. Y este otro dato es muy interesante para que nos demos cuenta de las diferencias, ¿no? El riesgo durante la vida de morir durante el embarazo y el parto en Europa es de 1 en 33, perdón, 1 en 3.300, pero en cambio en el África de cada 40 muere uno. La diferencia es terrible, es terrible. Bien, esto deben haber ustedes escuchado, las cuestiones políticas a nivel mundial, ¿no? La cumbre del milenio, y luego como no se cumplieron, vinieron los objetivos del desarrollo sostenible, y la verdad es que con lo que nos ha pasado con la pandemia, pues estos logros que queríamos alcanzar definitivamente va a ser imposible lograrlos. Vayamos viendo el tema de la causa, de qué manera atamos el tema de la causa con la muerte materna. Nosotros a la izquierda tenemos los factores y a la derecha tenemos los retrasos. La clasificación de los retrasos, para que ya se vayan acostumbrando a analizar, los retrasos, se hablan de 4 retrasos, ¿no? Este retraso, el 1, que no reconocen los signos de alarma, la mujer, la familia, no reconocen. El segundo es que ya lo reconocieron, pues no deciden a dónde ir. El tercero, como vamos a ver, es cómo llega al establecimiento todas las demoras, la referencia, entre otras cosas. Y la cuarta ya que tiene que ver con nosotros directamente, con nosotros como médicos y como sistema de salud. Por supuesto que esto tiene que ver con un tema lo que está acá a la izquierda, la economía, la desnutrición, la posición que tiene la mujer en su casa, en su hogar. No todas pues tienen la oportunidad de estudiar o de trabajar o tener una profesión, ¿no? De ahí parte todo el tema de estas injusticias sociales que degradan realmente a la mujer. Lo otro tiene que ver con el tema de la distancia, vías de comunicación, medios de transporte, costos, y aquí viene, por supuesto, el tema de la calidad de atención que recibe esta mujer. Estos retrasos que vamos a ver son los retrasos de las 4 demoras de Tadeusz y Mayné, que en el 90 acuñaron estos temas, ¿no? Vuelvo a repetir, demora 1, reconocer el problema. Demora 2, demora en decidir a dónde voy, a qué hospital voy. Tercero es las dificultades que tiene para llegar. Y la cuarta es que no la atendemos en forma adecuada, ya sea por el sistema o porque no estamos preparados, ¿sí? Esta es la ruta que sigue aquella mujer o que va a morir o va a sobrevivir, ¿no es cierto? Aquí lo que sucede, que tiene que ver con la vida tanto de ella como del producto del embarazo, hay enfermedades que van a amenazar su vida. Aquí está el tema.
¿nosotros reconocemos esta amenaza o no la reconocemos? Si no estamos preparados, si no vemos a la paciente, si no examinamos a la paciente, aquí está el gran problema. No vamos a reconocer el problema. Y por lo tanto, como no reconocemos el problema, la paciente no tiene la oportunidad. ¿Por qué? Porque llegó a un establecimiento que no están capacitados o simplemente fue vista por personal de salud que no está capacitado. Por lo tanto, no detecta, no le tomó bien la presión arterial, no averiguó bien los factores de riesgo. Por lo tanto, esta mujer se pierde la oportunidad de ser atendida. Y por supuesto que no tiene un acceso de calidad, la calidad es pésima. Y por lo tanto, esta mujer pues va a seguir este camino, ¿no? De morir. Si sucede todo lo contrario y actuamos en forma correcta, lo más probable es que siga esta ruta y esta mujer sobreviva como debería de ser. Demora en reconocer la alarma, demora en buscar la atención, demora en llegar. Esto que debe quedar bien claro, ¿sí? La demora 2 y la demora 3 tiene que ver con el acceso. Todas las dificultades que la mujer... Vayamos por la demora tipo 1, es la demora en reconocer el problema. Tanto la paciente, la familia, no reconocen los signos de alarma en su hogar. Hay falta de información, hay un factor educacional, sociocultural, por supuesto, creen que sangrar puede estar dentro de lo normal, porque en mi anterior embarazo también sangré, mi vecina también sangró, mi hermana también sangró, pero está bien. Entonces no reconocen, o lo reconocen o creen que es una cosa normal, cuando nosotros sabemos perfectamente que ningún sangrado en el embarazo es normal, ¿no? Esta mujer pues muere en su casa o muere en la comunidad. La demora tipo 2 es aquella demora que consiste en decidir tardíamente, no decide, ¿sí? No elige. ¿Por qué? Porque, bueno, ¿para qué voy a ir a ese hospital? Si en ese hospital me trataron mal la vez pasada cuando llevé a mi niño, ¿por qué voy a ir a ese hospital? Porque en los hospitales grandes tenemos mala fama, obviamente, ¿no? ¿Por qué voy a ir a ese hospital si mi hermana, mi cuñada no le fue bien en ese hospital? Recuerden lo que pasaba en la época COVID, en la primera ola. Nadie, no queríamos ir a un hospital. Hacíamos cualquier cosa, pero no íbamos a un hospital. ¿Por qué? Porque estábamos en pandemia. Entonces, obviamente, el tema de buscar ayuda se complica, ¿no? Por supuesto que esta mujer también muere o en su casa o en la comunidad. Vamos a la demora tipo 3. La demora tipo 3 tiene que ver todas las dificultades de acceso, accesibilidad a tu puesto de salud, donde vas a trabajar en tus serums. El problema de cómo la vas a referir a un hospital, que es una tremenda jarana, como vamos a ver. Y la cuestión de los transportes, ¿no? Todo esto hay, ¿no? Todo esto hay mula, hay bestia que le llaman caballo, para poder llevar a una paciente a pie, en estos ómnibus, todos destartalados, puede ser en un helicóptero, o puede ser pues, que la misma comunidad lleve a la paciente. La demora tipo 3 tiene que ver con todo esto, ¿no? Todo esto, a quienes conocen la selva o son de la selva, deben de reconocer a tipo, a estos tipos de bote, o este de acá, ¿no? Este de acá, que le llaman peque peque, ¿no? En la selva, ¿no? Hay todo un tema de logístico ahí. Es todo un tremendo problema. No es que yo la refiero y ya me la van a recibir. Es tremendo el gran problema que hay aquí en el tema de la referencia, y ahí es donde precisamente yo siempre resalto y les digo, ahí es donde el serumista sufre y se da cuenta de la realidad del país, ¿no? Y peor todavía aquellos que solamente conocen Lima o creen que el Perú es Lima, y les va a chocar esto. Hay falta de disponibilidad de insumos, ¿no? La red es deficiente, y lo otro es que hay barreras administrativas, ¿no? Yo constantemente me comunico con exalumnos de la Universidad Ricardo Palma, serumistas, se comunican conmigo y me cuentan, ¿no? Me cuentan todas las vicisitudes que pasan para referir a una paciente. Peor aún ahora. Ahora antes tienen que tener una entrevista con el especialista vía Zoom a ver si les acepta el paciente. Es bien bravo, jóvenes, por si acaso. Bien, y la demora tipo 4, que directamente tiene que ver con nosotros, fíjense ustedes,
Sí, doctor, pero la capacidad resolutiva no es buena. Claro, ya sabemos, ¿no? Nosotros desde hace décadas tenemos problemas con la capacidad resolutiva, pero de lo que no nos salvamos es lo que está resaltado con rojo. Las competencias que tenemos que tener. ¿Soy competente para atender estos problemas? ¿Me formé bien? ¿Estudié bien el curso? ¿Puedo diferenciar tal cosa de lo otro? Entonces, ahí está la gran demora, ¿no? Esta demora tipo 4 tiene que ver con la demora del médico, del obstetriz, de la enfermera, todas las demoras que tienen que ver directamente con nosotros y con mi establecimiento, ¿no? Ya sea hospital, sea lo que sea, no tengo tensiómetro, no tengo lámpara de ganso para poder enfocar y suturar bien, no tengo sangre, no tengo sala de operaciones, no tengo anestesiólogo. Todas esas cosas tienen que ver con la demora tipo 4. Y por supuesto las cosas de promoción y prevención que tampoco no se hacen en forma adecuada. Cuando no usamos adecuadamente la tecnología, cuando llegas a un hospital y no tienes cama UCI, ¿sí? Todo eso tiene que ver con la demora tipo 4. Bien, eh, esta ruta también más o menos de alguna manera es un resumen, ¿no? Las condiciones que amenazan la vida y vamos a ver si ella sobrevive o no sobrevive. Y ahí están las cuatro demoras, que es la forma como se analiza. 1, demora 2, demora 3 y la demora 4. Depende de esto, vamos a ver si es que, por ejemplo, no buscar atención inadecuada, o sea, que el paciente vaya a un lugar donde no debió de ir, o no alcanzar la atención, tiene que ver con el problema de acceso. El gran problema que tiene nuestro país es el acceso. Hay un montón de gente que no tiene acceso a una atención menos especializada. Entonces, de esto va a depender si es que llega a esta fase, por ejemplo, cuidados obstétricos esenciales de calidad y va que reciba una atención inadecuada. Son varios los factores, son varios los factores. ¿Cuáles son las fallas recurrentes? Como ya hemos conversado anteriormente en otra clase, brevemente, un deficiente manejo inicial, ¿no? Lo que ya les decíamos la vez pasada, delegamos responsabilidades, ¿no? Generalmente el médico hace eso, ¿no? Y está mal, ¿no? Y por favor no aprendan eso, jóvenes. No, que lo haga la enfermera, que lo haga la obstetriz, que lo haga el interno. Y lo peor de todo es que mandamos que lo hagan y no lo supervisamos. Ahí radica el gran problema. Y esto ocurre en Lima y en todo el país por si acaso. No estoy poniendo ejemplos a ningún hospital. Esto es a nivel nacional. No reconocer el problema, no trabajar en equipo. No trabajar en equipo es un tremendo problema. Y este es otra, yo le llamo plaga, ¿no? Descartar shock. O sea, ¿es shock o no es shock? No puedo decir descartar shock y a los 15 minutos descartar shock y de repente a las 3 horas se murió, ¿no? O sea, la paciente me demostró que sí estaba en shock. Esta palabra de descartar, debemos de usar lo mínimo. Bueno, pues si pones descartar gripe, pues no, descartar la faringitis, bueno, pero descartar shock, no, jóvenes, de ninguna manera, de ninguna manera. La mala calidad de la historia clínica, y esto también hay que corregirnos, a los médicos no nos gusta escribir, ese es un tremendo problema que tenemos, hacemos borrones, enmendaduras, ponemos siglas, es lo primero que aprende el interno, ¿no? Esto es lo primero que aprende el interno, las siglas, y eso está muy mal, eso está muy mal. Yo desde hace varios años ya en mis exposiciones pongo esto, ¿no? Los médicos hacemos como 10, o sea, hacemos un montón de cosas. Escribimos como 5, pero de esos 5 que escribimos solo se entiende como 2. ¿Por qué? Porque no cumplimos con el tema de las normas. Yo les hago recordar, jóvenes, discúlpenme la ironía, pero a ustedes falta poco para que les den su CMP, muy poco falta para que le den su número de colegio médico, muy poco les falta para colegiarse. Así como cuando vas a dar un examen de manejo y te van a dar tu brevete,
Bueno, pues cuando ya te dan tu brevete, tú sabes que tienes que respetar muchas cosas, la luz roja, el semáforo y un montón de cosas. Bueno, pues yo les hago recordar que cuando te den tu colegiatura vas a tener que respetar muchas cosas, como esta, por ejemplo, ¿no? Esta norma la tienes que respetar. Y ante el juez y ante el fiscal no puedes decir que no sabías. Es como un conductor, ¿no? Como un conductor de combi que diga, pues, bueno, ellos, no los pongo a ellos de ejemplo, como que estás manejando tu carro y digas, no, yo no sabía que la luz roja era para detenerme. Así de simple, disculpen la ironía, pero esta norma ustedes la tienen que saber. Y eso tiene que ver con el tema de la historia clínica. Otro gran problema es esto, ¿no? Esto, como ustedes saben, tenemos estas curvas y esas curvas no se llenan ni tampoco las supervisamos, ¿no? Bien, ¿cuál es la consecuencia? Y esto también ya lo hemos analizado. La consecuencia es que tenemos un diagnóstico tardío, impreciso, incongruente. No hacemos un manejo adecuado, inicial sobre todo. No se precisa el destino de la paciente. Eso es grave, eso es muy grave. Cuando tú tienes una paciente, tienes que definir qué hacer con esta paciente. ¿La vas a poner en observación? ¿La vas a referir? ¿Qué le vas a hacer? Tiene que haber un plan, tiene que haber un destino. Es muy importante. Lo del SOAP, ¿no? El SOAP, que es generalmente la chamba que hace primero el interno y después supervisado, ¿no? Todo lo subjetivo, lo objetivo, el plan, ¿no? Es un gran problema cuando no se hace o no se precisa bien una apreciación. Este es un tremendo gran problema, tremendo gran problema. Una inadecuada apreciación si estoy, descartar preeclampsia, pues mucho tiempo de estancia prolongada, ¿no? Por lo tanto, el diagnóstico se va a retrasar y es una mala calidad de atención. Una mala apreciación, ¿no? No se anotan las dificultades extramédicas, se deben anotar. Si tú estás solicitando un HCG, estás solicitando una ecografía y no la tienes a la mano en un hospital, es bueno que lo escribas, ¿no? No tenemos en este momento HCG. Y eso no es falta de ética, ni estás quedando mal con tu institución. Eso te va a proteger. Te va a proteger porque no tienes pues el HCG. Entonces, que responda pues el responsable, ¿no? Que generalmente son los gestores, ¿no? Tampoco no todo es culpa del médico asistencial. Bien, respecto al plan de trabajo, también hay demoras, hay fallas, incongruencias, ¿no? El formato de historia clínica no tiene plan, o muchas veces tiene plan y no lo escribimos, o muchas veces tiene plan pero no tiene que ver nada con el diagnóstico, no hay una congruencia, no especificamos el destino de la paciente. Esto es lo que, jóvenes, yo a ustedes les aconsejo, por favor, de que no se acostumbren, ustedes están prontos al internado. OSA, ¿no? Ponen OSA en el plan, ¿ah? En el plan ponen OSA. Y cuando uno les pregunta qué cosa es OSA, el interno te dice observación de signos de alarma. Eso no es ningún plan. Son seguir órdenes médicas, que tampoco sirve para nada. SIM, que significa seguir indicaciones médicas. BSA, COE, IDEN, y así hay un montón de cosas que las copian, ¿no? Pero eso no es plan. De ninguna manera puede ser un plan. De ninguna manera. El plan de trabajo es otra cosa que ya se ha especificado anteriormente, ¿no? El destino de la paciente, esto es muy importante. ¿Qué cosa es lo que voy a hacer con esta paciente? Esta paciente es un parto vaginal, va a ser una cesárea, es un aborto, la voy a hospitalizar, le voy a hacer un legrado, le voy a hacer un ameo, ¿sí? Le voy a completar estudios, voy a hacer tocólisis, le voy a dar antibiótico, maduración pulmonar, voy a administrar sulfato de magnesio. Hay un tema administrativo, regularizar su CIS, consejería se le va a ligar, necesito una junta médica, eso es un plan. Son, sin, san, iden, son tonterías. Disculpen la palabra para eso, son tonterías y lo primero que les recomiendo a ustedes que están pronto a hacer el internado, no aprendan esas cosas, por favor, que no sirve para nada. Yo he puesto aquí 7 destinos, no hay
otro más, no se me ocurre otra más. Analicemos este que es muy importante. Si ustedes están en un establecimiento, en un 1-1, y dicen, bueno, no sé exactamente qué tiene esta paciente, ¿qué hago? Lo que hace cualquier cirujano cuando no está seguro de que es apendicitis, la pone en observación. Generalmente este es un arma que tenemos los médicos para poner en observación, para ver qué pasa, ¿no? Para saber cómo va el dolor, sin ponerle analgésico, para ver si siguen las náuseas, para ver si siguen los vómitos, para ver sus funciones vitales, cómo van. Pero ¿qué es lo que sucede en los hospitales de Lima y qué es lo que sucede en provincias? Dicen, queda en observación y total la paciente no está en ningún ambiente de observación, la paciente está caminando, yéndose a hacer sus análisis, cruzan las pistas, si están en una ciudad, se hacen una ecografía en otro lugar, hemos analizado muertes maternas que regresan en la noche y el bebé ya está muerto. O sea, paciente en observación significa que va a estar en una área de tu centro de trabajo donde tú y tu personal la vas a tener chequeándola, mirándola, observándola. Eso es, queda en observación. Tu paciente no puede estar, tú escribes queda en observación y está en la calle. No, pero sucede. Tienes que decidir si la paciente va a ir a sala de partos, si la vas a preparar para operarla, si la vas a hospitalizar y a dónde la vas a hospitalizar. Tienes que analizar si la puedes atender tú ahí en donde estás, o la vas a mandar a pediatría, o la vas a mandar a shock trauma, o la vas a mandar a UCI, o la vas a mandar a medicina, o la vas a enviar a cirugía. Eso es un plan, jóvenes. Lo otro, SIN, SAN, SUN, OSA, eso son tonterías. Lo otro que tengo que analizar, sobre todo si eres médico serumista, tienes que analizar a dónde la vas a referir. Si no puedes solucionar el problema, a dónde referirla y cómo referirla. Y por supuesto, si ya viste, analizaste y todo, tu paciente está bien, pues dale de alta, ¿no? Si ya estás seguro o segura de que tu paciente está bien, bueno, pues entonces dale de alta. Porque tampoco lo vas a tener ahí que venga el otro, ¿no? Y viene el otro y también está todo timorato y total que el paciente está 3 días hospitalizado y al final pide su retiro voluntario porque se aburre, pues, ¿no? Aquí está lo que les decía, qué significa queda en observación, estoy especificando. Las fallas recurrentes, ya lo hemos mencionado en el tema de hemorragia, son bien frecuentes. Por ejemplo, yo les voy a mencionar solamente algunas. Por ejemplo, ¿no? Ustedes van a ser médicos, ¿ok? Y en un establecimiento 1-1, donde vas a hacer tus serums, tienes tú gestantes con una patología médica, repito, tienes una gestante, una embarazada con una patología médica, llámese un problema tiroideo, por ejemplo, una hipertensa crónica, pero no lo ve el médico. Repito, gestante con patología médica que no lo ve el médico. ¿Por qué? Que lo vea la obstetriz. Y no puede ser, pues, no nos podemos comparar. Somos dos profesionales que tenemos muchas diferencias. Esta paciente con patología médica la tiene que ver el médico. Tenemos gestantes que se han controlado y no tienen Papa Nicolau, no tienen evaluación por servicio social. Y el colmo es esto, por ejemplo, ¿no? Tienes tú mujeres, ¿no? En edad reproductiva que no son gestantes, ¿ok? No son gestantes. ¿Pero qué tienen? Tienen tuberculosis. ¿Y qué es lo que no tienen? No tienen método anticonceptivo. El embarazo con la tuberculosis nunca se han llevado bien. Mujer que tiene tuberculosis no debe embarazarse. Si se embaraza, lo más probable es que se muera. Lo digo así bien claro. Así que si ustedes en sus alumnos tienen mujeres con tuberculosis, tienen que recibir un método anticonceptivo, si no se les va a morir. Otra falla recurrente también es el tema de las ecografías, ¿no? Que se piden y se hacen al frente, se hacen a otro lado, con otro tipo de intereses. Es un tremendo problema que tiene que ver con varias cositas que están ahí involucradas, ¿no? En el primer nivel, donde van ustedes a trabajar, y todos hemos trabajado haciendo nuestros serums, hay problemas de gestión, ¿no? Por supuesto que donde hemos trabajado en el SERUM, donde van a trabajar ustedes, hay una deficiente capacidad resolutiva, por supuesto, ¿no? Hay establecimiento de salud que se trabaja pues con los insumos que lleva el serumista, ¿no? Tensiómetro, estetoscopio, a veces no hay eso, ¿no?
A veces no tenemos ni espectro. Así que ese tema es muy importante. La referencia es un tremendo, tremendo, tremendo problema, ¿no? Los comités de muerte materna, que son ley a nivel nacional, generalmente no funcionan. Bueno, y esta palabrita ahí que está en rojo y que duele como peruano decirlo, el tema de la corrupción. Aquí es un tema que, como sabemos todos nosotros, que la salud debe ser una política de Estado con toda la participación económica y política que eso implica, ¿no? Para poder tener mejor capacidad resolutiva, mejor presupuesto para pagarle al personal de salud, incluido a los médicos, mejores sueldos para los médicos serumistas. Todo eso está relacionado con lo que somos, ¿no? Un país con todos los problemas que tenemos y encima con el tema de la corrupción que es desde hace muchas décadas, ¿no? Hay un montón de dinero que ha sido mal usado y que han tenido otros destinos que han podido ser utilizados en salud o en educación, por ejemplo, ¿no? El otro tema es ¿cuál es la responsabilidad médica, es decir, de los médicos en las muertes maternas indirectas? O sea, ¿cuál es la responsabilidad de ustedes como médicos generales, por ejemplo, en una muerte materna que no es por causa obstétrica, sino es directamente por lo que aprendiste, por lo que pasaste por la universidad, por patologías netamente médicas, ¿no? Por ejemplo, inclusive esto ocurre con los especialistas, ¿no? Hay un especialista que tiene su diagnóstico, tiene su tratamiento, tiene la paciente, pero este médico especialista no la deriva a una consulta de salud reproductiva. Es decir, tengo, por ejemplo, no se me ocurre, soy un cardiólogo, tengo una paciente, mujer en edad reproductiva que tiene un problema cardíaco, ¿sí? Y no hago que la vea al ginecólogo para que la ponga en un sistema de planificación familiar y no salga embarazada, porque el embarazo tampoco no se lleva bien con la patología cardíaca. Existe mucho riesgo de que esa mujer muera. Pero esas cosas ocurren, ¿no? Mujeres vistas por especialistas que no buscan ayuda para el tema de planificación familiar, ¿no? Hay mujeres que están todavía entre menos de las 22 semanas y tienen una patología que si continúa se va a morir. Entonces, la mujer tiene derecho a un aborto terapéutico y eso está en las leyes. Nuestra ley peruana lo permite. Una mujer que tiene una patología médica que la va a llevar a la muerte, que está inestable, esta paciente tiene el derecho a un aborto terapéutico. Y muchas veces pasa de las 22 semanas y ya la cosa se complica. Otro ejemplo podría ser, por ejemplo, un anestesiólogo que está en sala de operaciones, obviamente, y hay una emergencia y el anestesiólogo, en lugar de bajar, como decimos nosotros en la guardia, en lugar de bajar de su sala a ayudarnos a nosotros a valorar a la paciente, dice, súbanla, ¿no? Y ojo, cuando llega la paciente, porque él dijo, súbanla, cuando llega la paciente, la paciente está grave, pues, muy grave. Entonces la idea es que el anestesiólogo debió bajar para contribuir al manejo inicial de la paciente, ¿no? Este es un gran problema y está con rojo y esto nos corresponde a nosotros, ¿no? Tanto a docentes y a alumnos, ¿no? Y este es un desafío, ¿no? Hay proliferación de profesionales de la salud inadecuadamente formados y ahí nos corresponde y nos cae a nosotros, cómo soy como docente, cómo soy como alumno, cómo soy como universidad, qué estamos formando. Eso es un tema muy importante que tenemos que meditar, ¿no? Lo otro es, por ejemplo, en el caso de nuestra especialidad, ¿no? De ginecostetricia, hay algunos ginecostetros que no están calificados para resolver problemas quirúrgicos en la embarazada. Y lo otro, lo que ha sucedido, ¿no? Las UCIs maternas, las UCIs obstétricas. Hace un par de días me enteré de algo, ¿no? Yo sabía que salió una ley para que haya más vacantes para la especialidad de médicos intensivistas. Y no sé, pero tengo el dato de que
no ha mejorado, ¿no? En el último examen de residentado, las vacantes para médicos intensivistas no ha aumentado, y eso es pues muy triste, ¿no? Disculpen un ratito. Bien. Este tema de la cadena, este tema de la cadena es muy importante, y ahí está la fuente. Se le llama cadena causal de la muerte materna. Hay una cadena y abajo hay una herramienta con la cual nosotros podemos romperla, ¿no? ¿Sí? Ese es el gran problema. Hay una cadena y nosotros tenemos herramientas para romperla. Vamos a pasar a analizarla. Y realmente es sencillo, ¿no? Hay un primer eslabón, ¿no? Para que una mujer se muera, o sea, sea calificada como muerte materna, obviamente la mujer tiene que estar embarazada, pues, ¿no? Si la mujer no está embarazada y se muere, no es muerte materna. Entonces, la idea es que esta mujer, nosotros actuemos en la etapa antes que se embarace. Hay un muy buen porcentaje de mujeres que no quieren embarazarse, o porque están estudiando, o porque todavía son muy jóvenes, o porque han asumido que su relación no es estable, puede ser por cuestión económica, puede ser por temores, puede ser por lo que sea, y eso es respetable. Pero ella no quiere salir embarazada. Bueno, pues esta mujer tiene el derecho a recibir un método anticonceptivo. Entonces, ahí estamos rompiendo el primer eslabón, porque a veces se nos estigmatiza a los médicos o a los ginecobstetras hablar de planificación como si estuviéramos exagerando. Fíjense ustedes, si solamente rompemos ese eslabón, es decir, que la que no quiere salir embarazada no se embarace, ya estamos haciendo bastante, estamos haciendo mucho. Porque si la que no quiere salir embarazada se embaraza, va a buscar abortar. Ese es uno de sus caminos, una de sus alternativas. Y va a buscar un lugar donde, por supuesto, no va a recibir una buena calidad de atención y va a tener problemas. Vamos al segundo eslabón. Esta mujer embarazada, va a desarrollar un problema de salud. Y ahí por supuesto, intervenimos, ¿no? Intervenimos ¿cómo? Intervenimos con una atención prenatal, pero una buena atención prenatal, pues, ¿no? No solamente que lo vea la enfermera y los tetris, no dejemos esto, ya lo vengo diciendo en diversas oportunidades en las clases que me ha correspondido. Cuando ustedes estén tanto en el internado y en el SERUMS, no se escapen de esta responsabilidad, jóvenes. Le corresponde al médico. Aunque quieras hacer cirugía plástica después, o quieras ser dermatólogo o dermatóloga después, pero eso será después. Pero ahora te toca internado y SERUMS, entonces tienes que hacer esto. Tienes que hacer esto. Bueno, entonces estamos en la gestante que va a desarrollar un problema de salud, y la atención prenatal, seguimiento de la gestante, y esta mujer debe dar a luz en una institución, no en su casa. Y el otro eslabón es que la complicación sea tratada inadecuadamente, o no sea tratable, o no es tratada. Y esto va a depender de qué. O sea, ¿cómo hago yo funcionar esta herramienta? Va a depender de la capacidad resolutiva, y ahí estamos mal. Va a depender de los recursos, de los procedimientos, va a depender de los resultados. ¿Ok? Pero ojo, siempre aquí estamos nosotros. Depende de las competencias que tengamos. Un poquito de estadísticas a nivel mundial. Ahí está la fuente, la pueden revisar. Acá estamos nosotros, ¿sí? Perú, desde el 2000 hasta el 2017, la razón de muerte materna a través de todos estos años, ¿sí? Y aquí está el tema del número de muertes. Bien, estos son algunos datos de ENDES 2010. La razón de muerte materna para ese año era de 93 por 100.000, y el sistema de vigilancia nos da estos datos, ¿no? Antes de la pandemia, había una disminución sostenida del número de muertes maternas. Fíjense ustedes que el 2000 hubieron 605 muertes maternas, el 2018 377, el 2019 309, ¿sí?
Y fíjense ustedes dónde es más, dónde se mueren más, ¿sí? Lima. Lima es una de las regiones donde más llegan a morir. Estas son algunas diapos simplemente para que se den ustedes cuenta cómo estas tortas nos dan a entender que lo más frecuente sigue siendo pues tanto preeclampsia y hemorragia, ¿sí? Hemorragia, hipertensión, ¿sí? Lo más frecuente es que se mueren en la etapa del puerperio. ¿Y en qué fase del puerperio? En las primeras 2 horas, donde tenemos que estar cuidándola. Según causas directas, lo rojo es hemorragia, ¿sí? Es lo más frecuente, seguido de preeclampsia, a veces dependiendo de la región, dependiendo del país, dependiendo si es salud o minsa, esto puede cambiar. Pero generalmente es o es hemorragia o es preeclampsia, dependiendo. Y la sepsis está por ahí. Bien, miren lo que comenzó a ocurrir, comparamos de 2018 al año pasado, ¿sí? Hasta la semana, estas son datos oficiales, lo que sucedió hasta la semana 23, hasta la semana 23. Miren ustedes, el 2020 había 8 muertes semanales, el 2021 eran 11 semanales. Luego, ¿cómo era el tema de la muerte materna por COVID? En el 2020 eran 2 semanales, el 2021 3 semanales, estamos hablando hasta la semana 23. Esto es otro dato muy importante también hasta la semana 23 del año pasado. Fíjense ustedes los lugares más frecuentes donde mueren, por supuesto Lima, y ya saben todo lo que pasó en estas zonas, ¿no? Piura, ya saben todos los problemas que tuvimos en Piura. Piura, Lambayeque, Loreto, Cajamarca, San Martín, La Libertad, gran problema que tuvimos. Y si nosotros comparamos el 2020 con el 2021, esto que está con rojo son aquellos que se incrementaron desde el 20 hasta el 21. En Piura, por ejemplo, hubieron 9, se duplicó, más que se duplicó. En Cajamarca hubieron 7, luego hubieron 17. Y así por el estilo. Hay ciertos lugares, ciertas regiones que repetidamente es que tienen más casos de muerte materna. Miren lo que ha estado pasando 2019, ¿no? Y hasta la semana que les mencioné, el 21, bajaron, disminuyeron lo que acabo de mencionar, presión, hipertensión y hemorragia. Pero ¿qué pasó? Subió el tema del COVID, por supuesto. ¿Sí? Esa también es otra comparación entre 2020 y 2021 hasta la semana 23. Lo celestito o azul es del 2020 y del 21 está en un rosado bajito. Fíjense esas comparaciones, que lo pueden ustedes ver detalladamente. Esto es otro dato importante que sucedió el 2019. Dice aquí, considerando la procedencia en los departamentos de Apurímac, Amazonas, Puno y Ucayali, la proporción de muertes maternas en mujeres menores de 19 años es mayor comparado al promedio nacional y a otros departamentos. Eso es muy delicado, ¿no? Estas regiones, Apurímac, Amazonas, Puno y Ucayali, con el tema de la edad. Es un dato muy, muy interesante. Quisiera recalcar esto fue hasta noviembre, ¿no? Hasta noviembre del año pasado. Miren ustedes, si vamos, abajo están los grupos etarios. Obviamente donde más número tenemos de muertes maternas es este bolsón, ¿no? Este bolsón que va desde los 20 a 35, porque mayormente ese es el grupo etario donde más se embarazan. Pero ahora comparemos entre esto, ¿no? Comparemos con las que le llamamos añosas, ¿no? Que son más de 35 años, con las jovencitas, con las adolescentes. Si comparamos estos dos grupos etarios, más frecuentemente se mueren las añosas. Estas son las que más se mueren si la comparamos con las adolescentes.
pero siempre este grupo etario en celeste son las que más casuística tenemos, porque son las que más embarazan en ese grupo. Fíjense ustedes lo que pasó con la muerte materna indirecta, ¿sí? Con la indirecta, es decir, no causa obstétrica, sino causa médica, indirecta, ¿cómo aumentó? Estamos hablando de aquí están los años, 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21, ¿cómo se incrementó esto? Obviamente ya sabemos qué ha pasado, ¿no? Muerte materna por departamento no es igual ocurrencia que procedencia, ¿sí? No es lo mismo. Ahí también están los departamentos. Y fíjense ustedes cómo se repiten, ¿no? Donde ocurre más, se repite. Cajamarca, La Libertad, Lambayeque, Lima, por supuesto, Loreto, Piura. Hay lugares que se repiten siempre, así que tengan mucho cuidado con el tema de las estadísticas. Este es un dato muy importante para analizar. Fíjense ustedes, nos compara el número de muertes maternas anual y hasta la semana 23, tanto del 2000 como el 2021. ¿Qué fue lo que pasó? Fíjense ustedes esta flecha verde. En la flecha verde nos da cuenta que desde el 2000, ¿no es cierto?, hasta el 2019 es una flecha francamente que va hacia abajo. Repito, fíjense ustedes la flecha verde. Va bajando desde el 2000 hasta el 2019, va bajando. ¿Ok? Pero bueno, ¿qué pasó el 2020? Ahí vino el problema del COVID, ¿no? Entonces, aumentó, obviamente aumentó. Y, como vamos a ver más adelante, nosotros pensamos de que iba a ser peor en 2021. Nosotros dijimos, si ha aumentado de 302 a 439 para el 2020, nosotros dijimos, para el 2021 va a ser peor. Y ya estaba hecha la advertencia. Felizmente, como vamos a ver, eso no sucedió. Miren ustedes, en la semana 23 se proyectó para el final del 2021, del año pasado, un incremento del 85. Les hago recordar que aquí ya había subido, fíjense ustedes el incremento, y nosotros pensábamos que para el 2021 se iba casi a duplicar, casi a duplicar. Este análisis se hizo en la semana 23 del año pasado. Fíjense ustedes, 2018, ¿sí? Esto de acá, celeste, azulito, es 2018, fíjense ustedes esa curva. 2019, que está en verde, ¿sí? 2020, en este color medio morado, y esta de acá era la del 2021, esta de acá, que se venía incrementando, como ustedes ven acá. Y nosotros teníamos miedo que esto supere al 2020. Felizmente esto no sucedió, porque aquí miren, tenemos 2020 y 2021. Nosotros pensamos que este 2021 iba a ser más. Felizmente eso no llegó a suceder. Más bien lo que sucedió fue esto. 2021 fue menos que 2020. Bueno, ¿y qué tenemos de 2022? Digamos que es algo también más tranquilizador, ¿no? Fíjense ustedes, comparamos sin pandemia, después viene con pandemia, 20, 21 y lo que va del 22. Ya ha bajado nuevamente. Esto es muy importante, esto es un dato muy importante para analizar. Ya ha bajado tanto que estamos por debajo de las estadísticas de años anteriores. Eso también es muy, muy importante. Aquí tenemos nosotros 2019, ¿sí? 2019 que sería este de acá. Tenemos nosotros el 2020, que sería este verdecito, ¿sí? Y se incrementó. Fíjense ustedes, esta curva, comparen esta con esta. Luego tenemos la del 21, que es esta de acá. Y ahora en la 2022, que es esta, ¿no? Esta. Que como que nos tranquiliza, ¿no? Es menos. Bien, aquí hay algunos datos que nuevamente yo lo que trato de es mostrar, que no es que lo diga yo, sino estos son datos del MINSA, que dentro de los archivos que les voy a pasar también el link. Miren ustedes Cajamarca, que se repite, ¿sí? Lo que va del 2022 hasta la semana
hasta la semana 23. Miren ustedes La Libertad, miren ustedes Lima, ¿no? Y así tenemos a Loreto, Piura nuevamente y Ucayali, que son las zonas que más tienen muerte materna, ¿no? Y aquí está otro cuadro, ¿no? En cuanto a muertes maternas directas e indirectas, ¿no? Lima, Piura, La Libertad, Loreto, Cajamarca, se repiten, ¿no? Ucayali, se repite. Estos son los departamentos que más muertes maternas tenemos. Y lo que ha pasado, por ejemplo, con Ucayali, comparamos 2021 con 2022, esto que está con rojo significa que se ha incrementado. Tenía 5, 9. Huancavelica 1, 2. La Libertad 14, 15. Entonces, más bien estos que están con azul son los que ya se están disminuyendo. Bien, se está disminuyendo. Sigamos. Piura, La Libertad, Cajamarca, Loreto, Lima, por supuesto. Nuevamente, el tema de la edad, ¿sí? El tema de la edad, ya les he dicho, entre la añosa y la adolescente, la añosa es la que más frecuentemente muere. Y por supuesto, repito, para que no se confundan, esto que está en celeste, obviamente son más todavía las que se mueren porque en esta edad es donde más se embarazan, en este grupo que está acá. Se repite y les pongo varias diapos para que lo tengan claro. San Martín, Amazonas, Pasco, Huancavelica. Fíjense ustedes este gran problema, ¿no? Muerte materna según etapas de la vida por departamento. Lo que está con rojo, ¿sí? Recuerden ustedes que cualquiera de estas tablas estadísticas, lo interesante es que ustedes se sientan a analizar, ¿no? A analizar. Yo más que todo lo que pregunto es que analicen, no pregunto numeritos. Fíjense ustedes lo que está con rojo, ¿sí? Lo que está con rojo son aquellas pacientes muertas entre las 12 y 17, los 12 y 17 años. Y fíjense ustedes, está con rojo. ¿De dónde son? Ucayali, Loreto, ¿sí? Huancavelica, disculpen. Huancavelica, Pasco, Amazonas, San Martín. Generalmente es la selva, ¿no? Que hay bastante embarazo adolescente, por supuesto, ¿no? Eso es para resaltar. Bueno, y la pregunta es, bueno, ¿y ahí qué hacemos, no? ¿Qué hacemos con tanta muerte materna? ¿Qué hacemos? ¿Qué necesitamos para salvar vidas, no? El tema es el siguiente, ¿no? Hay que dar una atención de calidad, ¿sí? Para lo cual hay que formarnos bien, jóvenes, antes, durante y después del parto. Ahí está una de las estrategias, formarnos bien, ser competentes. Este es ya un tema de tener medicamentos y todo eso, ya bueno, ese es un problema del Estado. Este es otro gran problema en los hospitales, la sangre, ¿no? Es un tremendo problema. Y lo que ya he mencionado, el tema de anticoncepción. Cuando ustedes vayan estén en el internado, estén en el SERUMS, denle mucha importancia a esto, por favor, ¿sí? A este tema de la planificación familiar. Eso es un tema muy importante porque así evitamos que se embaracen, pues, ¿no? Y por supuesto que si no hay embarazo, pues no hay muerte materna, ¿no? Hay varias cositas que hay que dedicarnos desde el punto de vista cosas que están relacionadas a la muerte materna. Y esto es un problema, pues, netamente que tiene que ver con la política y es necesario que ustedes lo sepan, ustedes ya lo saben, ¿no? Lo cierto es que el tema de mortalidad materna, pues, esto no es un tema prioritario, ¿no? Para el tema político, ¿no? Ese es un gran problema que tiene que ver con educación, con salud, tiene que ver con trabajo de ella o trabajo de quien la cuida, ¿no? Si es que tiene alguien que la cuide. La anticoncepción, ya he hablado bastante de eso, mientras inclusive les he mostrado un cuadro que cuanto más anticoncepción hay en un país, es mejor, va a disminuir las estadísticas de muerte materna. Ahora, ¿cuáles son esas estrategias? Son estas 6 y que las estoy repitiendo. Anticoncepción, el tema de cómo manejamos el aborto, que las instituciones estén preparadas para manejar las complicaciones del aborto. Hay muchas mujeres que se hacen aborto clandestinamente y van a los hospitales a buscar ayuda. Entonces, ahí muchas veces no tenemos las cuestiones adecuadas para tratarlas. La salud sexual y reproductiva de los adolescentes, invertir la pirámide de atención, que ya lo voy a explicar una vez más. Si nosotros disminuimos la estadística de preeclampsia o las tratamos mejor o las diagnosticamos antes,
Siempre yo he reclamado al alumno que hay que formarse bien y hay que tomar bien la presión arterial. Esto es muy importante para diagnosticar preeclampsia. Si no soy tomar la presión en forma adecuada, pues las preeclámpticas se me van a escapar simplemente, ¿no? Y por supuesto un parto humanizado, ¿no? Esas son las estrategias así, digamos que a grosso modo. ¿Qué cosa es lo que podemos hacer desde el punto de vista político y política pública? ¿Qué podemos hacer como médicos? Prevenir los altos riesgos, ¿no? ¿Cuáles son? Hacer una buena anamnesis, indagar sobre factores de preeclampsia, hacer una buena historia clínica, indagar sobre estos factores de riesgo, la cesárea anterior, ver si es candidata a que me haga una placenta previa, indagar, investigar si me puede hacer un acretismo, porque estas pacientes con placenta previa, acretismo, son candidatas a que me cause problemas durante el parto. Y si soy médico serumista, pues no se metan a atender a estas pacientes, ¿no? Esta paciente con preeclampsia, cesárea anterior, placenta previa, acretismo, no son para que sean atendidas por un médico serumista, porque el médico serumista generalmente está en un establecimiento pequeño, un 1-1, y ahí pues se va a morir, ¿no? Ese es el gran tema. Ahora, ¿qué debo de hacer como médico general? Diagnosticar tempranamente problemas cardíacos, nefropatías, lupus, diabetes, que ha sido otra clase, ¿sí? Todas estas cositas, SIDA, todas estas cosas hay que diagnosticarlas a tiempo. ¿Y cómo las puedes diagnosticar a tiempo? Si le dejas que lo vea la enfermera, si lo dejas que lo vea la obstetriz, se te va a pasar. Porque sin tratar de incomodar a nadie, pero estamos mejor formados para hacerlo. O sea, no se te va a pasar un bocio, ¿no? No se te va a pasar la clínica o el cuadro clínico de un hipertiroidismo. Estamos mejor capacitados para hacerlo. Llevamos semiología, medicina 1, medicina 2. Bueno, antes se llevaba medicina 3, no sé ahora. Llevamos cirugía 1, cirugía 2. Y llevamos cursos relacionados a cardio, a nefro, a endocrino. Entonces, estamos mejor capacitados definitivamente, así que no le corran, jóvenes. Yo estoy seguro que ustedes están en capacidad de ver y buscar esos factores de riesgo, ¿no? Hay que brindar consejería en tema de planificación familiar, eso es un tema muy importante. Trabajar con las adolescentes. Ustedes cuando vayan a sus alumnos, ustedes van a tener que trabajar con la población joven, ¿no? Con los colegios, con los docentes, con los profesores, van a tener que trabajar con ellos porque ahí hay que hacer prevención precisamente, ¿no? Esa es la realidad, ¿sí? Esto es lo que yo les decía respecto al tema de invertir esta pirámide, ¿no? Esto es lo que se acostumbra, lo que se acostumbra, de que aquí es vista en la periferia, generalmente con mala calidad, si no la ven adecuadamente, y luego que aquí se la ve al mes, luego aquí la ven cada 15 días y luego aquí la ven semanal. Entonces las atenciones se acumulan acá y se hace esta pirámide. Lo que se propugna es que debe ser al revés, debe ser vista lo más pronto posible, lo usual debe ser antes de que termine el primer trimestre, y aquí debe ser bien vista por un especialista, y si no tenemos el especialista, bien vista y bien evaluada por un médico bien formado, que vea factores de riesgo. Y él es el que se va a encargar y va a decir, nos vamos a quedar en este establecimiento donde yo estoy haciendo mis serums, nos vamos a quedar con esta. Estas otras las vamos a referir. Pero esa sería la idea. Y aquí lo explico y avanzo por cuestiones de tiempo. ¿Sí? Acá está bien explicado abajo y uno de los archivos que les voy a pasar es también de cómo se hace esto o cómo se debería de hacer. Lo cierto es que hasta ahora no se hace, ¿no? Hace 90 años que venimos trabajando con esto. Hace 90 años. Desde hace 10 años se habla de trabajar así, pero hasta ahora en nuestro país no se implementa. ¿Y por qué no se implementa? Precisamente porque tenemos un sistema de salud obsoleto, como ya ha sido demostrado, y la pandemia ya nos ha demostrado que no hemos trabajado bien desde hace varias décadas, ¿no? Ahí explica qué hacer con estas pacientes que son de alto riesgo y qué hacer con las otras. Está bien especificado, yo les voy a pasar el archivo. Ahí es donde empieza el tema de diagnosticar a tiempo la preeclampsia, de diagnosticar lo más pronto posible antes de que me haga una eclampsia, antes de que me haga un gel. La idea es
diagnosticar tempranamente y hacer una referencia oportuna y no tardía, sino más bien temprana. Esto lo especifica ahí todo lo que les acabo de mencionar y el archivo también se lo voy a mandar al delegado. Bien, si yo ya capté, ya me di cuenta cuáles son las pacientes, candidatas, más cosas de hacer preeclampsia, entonces ahí empiezo, ¿no? Ahí empiezo con todo lo que ustedes han escuchado y no es el tema ahorita, el tema de la aspirina y estas cosas que ya les han hablado. Pero si no detecto a quiénes son las de riesgo, pues a nadie le voy a dar aspirina, ¿no? Esto también ya está escrito, el tema de la preeclampsia, ya lo han hablado, no voy a entrar en detalle. Tengo que buscar quiénes son las que tienen riesgo para preeclampsia. Ya saben ustedes, el tema de la edad, alguna enfermedad renal, hipertensión, diabetes, esto ya es motivo de otra clase, y eso es lo que yo tengo que buscar, y eso está escrito, acá está aquí está el autor. Bien, eso es lo que tenemos que hacer. ¿Y en qué momento se hace eso? En la consulta, pues, pero una consulta bien hecha por un médico, integral, bien formado, como ustedes, que hagan una buena historia clínica, averiguar si hay antecedentes de preeclampsia, ver bien el tema del IMC, que lo único que tienes, necesitas es la talla y el peso, y saber dividir. Buscar, indagar, pesquisar estas pacientes. Porque estas pacientes, si te llegan a ti para que tú las atiendas en el tercer trimestre, te vas a meter en problemas. Así que mejor es que las diagnostiques, las descubras, las pesquises temprano y las sueltes. Agarras, preparas bien tu historia clínica y pides una entrevista con el especialista del hospital cabecera de tu red. Y ahí, en ese Zoom, donde ya vas a ir preparado o preparada, porque él lo que va a hacer es no querértela recibir. ¿Por qué? Porque él también trabaja en un hospital donde tiene limitaciones. Pero si tú, les digo porque esto es lo que está sucediendo. Entonces, si tú le dices, se trata, doctor, de una paciente que tiene los siguientes factores de riesgo para que esta paciente me haga preeclampsia, tiene esto, tiene lo otro, tiene esto. Entonces, el hombre lo único que va a tener que hacer es recibírtela. Y si te dijera, no, todavía quédate con ella hasta la semana tal, muy bien, agarras tu historia clínica. ¿Cómo se apellida usted, doctor? Doctor Vilches, muy bien. Doctor Vilches, agarra la historia clínica y escribe, ¿no? Se hace una reunión Zoom con el ginecólogo, doctor Vilches, del hospital tal, quien refiere de que me quede todavía con la paciente hasta la semana tal. ¿Ok? Y siempre monitorizando a tu paciente, ¿no? Lo ubicas dónde está, dónde vive, detrás de cuántos cerros está, no sé, y la sigues monitorizando, que le hagan la visita, y obviamente insistiendo a que te la reciban, ¿sí? Esto también en la clase de preeclampsia seguramente ya les han hablado, la relación con la edad, relación con el peso, la relación con la raza, y todos estos datos, que no es el tema ahorita, pero simplemente los pongo porque son muy importantes, que ustedes ya lo saben. El tema de dar aspirina, desde cuándo y a quiénes se les va a dar la aspirina, eso está escrito en la guía nacional, en la guía esta del Instituto Materno Perinatal, está bien claro ahí cuánto, cómo le debes dar, desde cuándo le debes de dar y cuándo debes de suspenderlo. Es bueno el tema de las claves, ¿no? Cuando han hecho ustedes preeclampsia les han hablado de la clave azul. Cuando yo les hablé sobre hemorragia hemos hablado de las claves también. Así que el tema de manejar claves, es decir, el tema de que tú en tu establecimiento 1-1 como serumista o como interno participes activamente en la clave, eso es muy importante, porque para eso nos hemos formado, para eso hemos elegido esta profesión. ¿Ok? Que quede bien clarito eso, por favor. Es muy importante que se implementen pues servicios de emergencia obstétrica. Ya saben todos los problemas que hemos tenido, ¿no? Nadie quería ir al hospital, no había camas. Todavía sigue este problema de los bancos de sangre, las UCIs maternas. Pero hay cosas que dependen de los gestores y hay otros temas que dependen de nosotros, ¿no? Por ejemplo, el que sepas manejar tu clave roja o tu clave azul, eso es de tu formación como especialista, como médico. Porque basta ser médico, inclusive enfermera, obstetriz, para que participes en la clave azul o en la clave roja. Debes de participar. Es más, en cualquiera de esas claves, quien lidera no va a ser por la enfermera, no va a ser la obstetriz, tiene que ser el médico el que
esté a la cabeza, liderando y realizando la clave. Bien, definitivamente esta mujer debe ser atendida pues en un lugar seguro, ¿no? En un lugar seguro. Bien, jóvenes, esto es lo que, bueno, en el internado ustedes van a ver, ya cuando ustedes hagan internado, ya, yo creo que ya definitivamente van a estar en la etapa presencial, y en el hospital donde hagan, pues van a ver salas de partos, ¿no? Con camillas adecuadas, pero cuando vayan a su serum lo que van a ver es esto, pues, ¿no? Esa es la realidad, esa es la realidad de lo que van a ver. Y es donde ustedes se van a tener que adecuar, ¿no? Y esto que ven acá, el familiar, el esposo, es muy importante. Hay que hacerlo participar, que colabore. Y si tenemos a una cercana a una partera tradicional, tampoco no la podemos votar. No, no podemos hacer eso, porque nadie va a querer ir a verte como médico, porque no dejas entrar a ellos. ¿Sí? Eso es muy importante, que a veces esto no le damos importancia. Esto es con quienes van a trabajar, o con quienes trabajamos cuando hacemos Serum, ¿no? Con la comunidad, con los colegios, con las madres, con las organizaciones, con la gente que está organizado, con esto que tiene que ver con el vaso de leche y con las comunidades, los que preparan comida para la gente. Con ellos tienes que trabajar, con ellos tienes que trabajar. Y aquí hay un equipo, miren ustedes, un médico, obstetriz, por ahí debe estar acá la enfermera, trabajar en equipo. Claro, también hay esto, ¿no? También tenemos esto. Esto no solamente se ve en las películas, ¿no? También tenemos esto, jóvenes. También tenemos SAMU, también tenemos helicópteros, también tenemos aviones que traen pacientes acá a Lima. Pero ¿cuál es el tema? El tema es de que si tú acá no trabajas, ¿ok? Si aquí no detectas, si aquí no haces tu chamba, tu paciente no va a llegar a esto, pues. Si aquí no haces tu trabajo, a tu paciente le estás quitando el derecho que haga uso de esto. Bien, esta última diapositiva siempre la pongo, la acomodo un poquito, pues siempre la pongo y va dirigido a ustedes. Me falta otro archivo, pero quiero leérselas, que va dedicada para ustedes. Y yo les digo a ustedes, cuando vayan a sus serums, jóvenes, van a llevar una mochila. Ustedes se van a ir a sus serums, van a llevar una mochila muy llena de ilusiones, como todo joven que está por ya recién graduado, ¿no? Con toda la ilusión de que ya es médico, ¿no? Lo cierto es que al regresar, esta mochila, jóvenes, va a estar llena de errores, como cualquiera. Todos los serumistas hemos llegado con errores. Y también aciertos, ¿no? No todos son errores. También esa mochila que se fue con ilusiones regresa con errores, regresa por supuesto con aciertos, que al final pues van a formar parte de nuestra propia experiencia, ¿no? Como la experiencia de vida, ¿no? A cualquier profesional le sucede esto, y en los médicos con mayor razón sucede esto, porque nos vamos a un lugar alejado y vamos solos. Yo lo que les recomiendo, jóvenes, así de corazón, es que prepárense bien como profesionales para que esa mochila se llene más de aciertos que de errores. Y lo que más quisiera es que aún ustedes contengan muchas ilusiones, porque lo peor que podría suceder es que lleguen ustedes con errores, con aciertos, pero ya sin ilusiones. Eso es lo peor que podría pasar, y por supuesto que no se los deseo. Al contrario, las ilusiones deben continuar, deben de continuar todavía, porque son todavía muy jóvenes como para que se desilusionen de la profesión que escogimos. Yo lo que les pido, jóvenes, es que pongan en práctica lo que han aprendido, que tengan un enfoque integral, que identifiquen los factores de riesgo, porque ustedes en el segundo no van a operar ninguna apendicitis, ninguna cesárea, eso no van a hacer. Ustedes lo que van a hacer es, están en la etapa de identificar factores de riesgo, y se van a quedar con los pacientes que tú puedes manejar por la capacidad resolutiva que tienes allá. Y aquellos pacientes que vas a referir, hazlo en una forma oportuna, habiendo instaurado un tratamiento inicial y adecuado. Ya saben ustedes, ya hemos hablado, 2 vías, sonda, acompañamiento,
ver la parte logística o en qué la vas a llevar, qué es lo que tienes, tienes auto, tienes combi, tienes un caballo, tienes un pequepeque, tienes un avión, tienes helicóptero, ¿qué tienes? Y todo eso no llega así como que de caído del cielo, ¿no? El helicóptero no va a llegar porque alguien te lo manda, ¿no? Todo eso es un tema de gestión que tú tienes que hacerlo, porque tú eres el médico, porque tú eres el líder, porque tú escogiste unirte a esta profesión, ¿no? Y no olvidemos, pues, otra cosa también que es muy interesante, de que el paciente y los familiares se adhieran a la referencia. Es decir, si tú refieres a alguien, debes hacerle firmar a la paciente y a los familiares. Escribir en la historia clínica, hazles firmar. Y si es con testigos, mejor todavía. Pues, hay un montón de anécdotas que contar, precisamente que se han metido médicos jóvenes en problemas médicos legales por no hacer esto. Bien, en estos 25 minutos que me quedan voy a compartir el otro archivo que se refiere a la morbilidad materna extrema, ¿sí? Vamos a ver. Bien, ¿se ve bien, Carola? ¿Sí? Sí, doctor, sí se ve bien. Ok, ok, gracias. Tenemos 25 minutos para estas 20 diapositivas, que es la otra parte de este tema que nos ocupa en estos 100 minutos. Es la morbilidad materna extrema. Bueno, ¿y qué es la morbilidad materna extrema? Bueno, es la paciente que no se muere, ¿sí? Así de resumen. ¿Qué cosa es muerte materna? Ya lo hemos explicado, es la gestante o puérpera que se muere. ¿Ok? La morbilidad materna extrema es aquella gestante o puérpera que estuvo grave, pero que no se muere. Vamos ahora a eso es en resumen, y esto es la definición, ¿no? Arriba está la fuente, es una complicación grave que ocurre durante el embarazo, el parto y el puerperio, que pone en riesgo la vida de la mujer y requiere de una atención inmediata con el fin de evitar que se muera. ¿Cuál es la sinonimia? ¿Qué otros nombres recibe la morbilidad materna extrema? Se le llama, o se le llamaba, o sea, hasta ahora, morbilidad obstétrica severa, morbilidad materna severa aguda, morbilidad materna extremadamente grave, complicación que amenaza la vida. Bueno, si quieren en inglés, near miss. Si quieren en traducido o si quieren en criollo, cerca de perder, cerca de fracasar o cerca de extrañarte, o la casi muerta. Y la otra que también se le llama es la salvada por un pelo. Es decir, aquella que estuvo grave, grave, muy grave, pero fue salvada. Salvada por un pelo. Es decir, aquella que no se murió. Y para que no se confundan, si esta paciente muere, ya no es morbilidad materna extrema. Pasa al otro cajón, perdón, a la otra carpeta, que es la muerte materna. Si no muere, si la salvamos, pasa a la carpeta de la morbilidad materna extrema. Y digo así carpetas porque esto se va a implementar y por supuesto ustedes también van a formar parte de esto porque ya estamos haciendo eso en el Ministerio de Salud, se va a implementar con la participación de todos los profesionales. Se va a hacer seguimiento de mejor calidad a la morbilidad materna extrema hasta que llegue al lugar donde debe ser atendida con mejor calidad, o precisamente si en ese interín llegara a morir, pasa a la otra carpeta, ¿no? A la otra carpeta de mortalidad materna. Y si todavía sigue grave y todavía hay esperanza de salvar a esa mujer, de llevarla o de traerla a Lima, mediante lo que les he mencionado, ya sea helicóptero o avión, porque tenemos esa logística, con muchas limitaciones, pero la tenemos. Pero eso va a depender de que los profesionales que estén en la periferia capten este tipo de pacientes. Entonces, si la paciente que está grave muere, pues obviamente ya no es morbilidad materna extrema. Y lo resalto porque a veces eso les confunde, ¿no? Les confunde. Bien, esto es muy importante como una cuestión panorámica, ¿no? El espectro de todo lo que es la morbilidad materna extrema, ¿no? Lo que está en verde más oscuro
son todas las gestaciones, ¿no? Todas estas gestaciones, me refiero a este cuadrito verde, las gestaciones que no tienen complicaciones, y lo otro que está a la derecha, en verde más claro, amarillo y en rojo, son aquellas gestaciones que tienen complicaciones. De estas hay algunas sin condiciones que amenazan la vida, o sea, sí tienen una complicación, pero como que no amenazan tanto. Pero hay otras mujeres que tienen condiciones que potencialmente amenazan la vida. ¿Cuál? Eclampsia, HELP, hemorragia posparto y todas las que ustedes han estudiado durante el transcurso de estas semanas, ¿no? Entonces, cuando hay condiciones que amenazan la vida, a eso ya vamos a llamar morbilidad materna extrema, y ya vamos a ver cuáles son las que entran en esta carpeta. Todo esto tiene que ver con todas las gestaciones, unas sin complicaciones y otras con complicaciones. Lo cierto es que yo siempre les digo a las pacientes, o sea, las mujeres que se embarazan no tienen ni la menor idea del riesgo que ponen a su vida, ¿no? Realmente todos los embarazos son riesgosos, ¿no? Y ellas lamentablemente, pues por traer a alguien a la vida, ni siquiera se imaginan a lo que se están exponiendo, ¿no? Por eso es que con mayor razón todavía debemos de respetarlas, porque ellas pierden la vida muchas veces por traer a su hijo. Bien, entonces, ahora, ¿cuál es la definición de quien aparece abajo como fuente, ¿no? Dice, es un estado en el cual una mujer casi muere, dice, ¿no? Así lo narran ellos, ¿no? Casi muere, pero sobrevivió a una complicación ocurrida durante el embarazo, el parto o dentro de los 42 días de la terminación del embarazo. Esa es la morbilidad materna extrema, aquella que estuvo muy grave, pero que no se muere. Así de resumido, ¿no? Ustedes también deben de saber en cuanto a la norma, a la ley, deben de saber de que este tema de la morbilidad materna extrema tiene ciertas... ¿Y por qué les cuento esto, jóvenes? Porque en esta época de pandemia, cuando he ido a algún establecimiento de la periferia de acá de Lima, me he encontrado con gente joven, muy joven, recién egresados, que han sido nuestros alumnos, y los ves haciendo gestión. Los ves pues, haciendo cuestiones administrativas, porque es otra especialidad dentro de la medicina. He ido a algunos lugares y están de jefes en clínicas haciendo gestión, porque no todo es ver pacientes. Esta pandemia nos ha demostrado la importancia que tiene la epidemiología. Fíjense ustedes, en cuanto a este tema de morbilidad materna extrema, la notificación y la vigilancia, ¿quién lo hace? El Centro Nacional de Epidemiología, ¿sí? Lo que tiene que ver con MINSA, CDC. Y el monitoreo y el seguimiento lo hace el DESARE, la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva. Les digo, esta es una cosa que deben de saberlo. No todo es atención de pacientes, también hay cuestiones administrativas que debemos de saberlo, porque eso tenemos que cumplirlo, como cuando les decía, como cuando nos dan nuestro brevete, ¿no? Bien, estas son las leyes, estas son las normas que también se las voy a entregar al delegado para que les entreguen a ustedes. Están en los portales, pero de todas maneras yo mismo se las voy a dar. Esta es la resolución, y esta es la directiva, y esta es la resolución, y esta es la norma técnica. Y estos son documentos a nivel mundial. Bien, ¿cómo identifico yo? O sea, la pregunta de ustedes, bueno, ¿y cuál es morbilidad materna extrema? ¿Cuál es y cuál no es? Vamos a ver cuáles son. Para empezar, son pacientes obstétricas. Obviamente, para empezar, tienen que estar en la etapa del embarazo o del parto o del puerperio para que sea morbilidad materna extrema. Que cumplan con los siguientes criterios. Estos son los criterios. Este criterio, el 1, tiene que estar relacionados con signos y síntomas de enfermedad específica. Por ejemplo, si yo tengo una eclampsia, y esto lo vamos a discutir más adelante, aunque en los papeles no esté, la eclampsia, si mi gestante tiene preeclampsia y me hace eclampsia, eso es una morbilidad materna extrema.
tienes shock séptico, si tiene un shock hipovolémico, que es una de las clases que vieron conmigo, ya esa paciente es una morbilidad materna extrema per se, solamente por ser eclántica, o estar en shock séptico o estar en shock hipovolémico. La importancia es que, ¿cómo te vas a dar cuenta que está chocada? Eso ya es la parte de tu formación como profesional. Lo otro marcado con el número 2, son relacionados a fallas, y ahí también tiene que ser cuestión clínica. Sí, doctor, pero yo estoy en mi establecimiento 1-1, queda en la punta del cerro de tal lugar. Está bien, no tienes muchas cosas, pero tienes la parte clínica, que la voy a explicar ahora. Si tú tienes una paciente que tiene una patología relacionada a una falla o a una disfunción orgánica, llámese cardíaca, que la voy a describir, vascular, renal, hepática, metabólica, cerebral o de coagulación o respiratoria, esta paciente que tiene esta falla es una morbilidad materna extrema. 3. Debemos agregar a esta carpeta de morbilidad materna extrema a aquellas pacientes que han recibido un manejo como por ejemplo, gestante o puérpera que ingresa a UCI. Bueno, si ingresa a UCI solamente para que la estabilicen y está a pocas horas, no. Pero si ingresa a UCI, esto la hace morbilidad, la convierte. Porque ¿a qué ingresa a UCI? Ingresa a UCI porque está grave. Y si está grave, es una morbilidad materna extrema. Así de simple. Cualquier intervención quirúrgica de emergencia en el posparto, en la postcesárea o en el post-aborto, como ya voy a explicar. Si le haces una transfusión, ¿sí?, de 3 o más unidades, algunas instituciones mundiales dicen 4, nosotros en nuestro país hemos dicho 3, y por si acaso yo lo escribo para que después no haya problemas, en nuestro país estamos considerando 3, ojo, y un evento agudo, que fue un reclamo que hubo anteriormente y que también lo dije. Agudo, ¿qué significa agudo? Como lo voy a explicar más adelante. Si yo le pongo si en este momento yo la tengo chocada y yo la administro inmediatamente 1, 2, 3 bolsas, listo, eso ya me la convierte en una morbilidad materna extrema. Pero si por ahí yo le pongo un solo hemoderivado, ¿ok? Un solo hemoderivado. Mañana quiero mejorar su hemoglobina y le administro el segundo hemoderivado. Y en su quinto día, ¿no? En su quinto día yo le administro la tercera bolsa de sangre. Eso no es agudo, pues. Por lo tanto, eso no es una morbilidad materna extrema y lo estoy diciendo despacito para que no haya problema. Para que sea considerada por hemoderivados tiene que ser de forma aguda. Bien, ¿por qué es importante su análisis? Es muy importante, es muy importante. Miren ustedes, una cosa es que tú hables con el viudo, ¿ok? El viudo te va a decir pues que todo salió mal, que no le atendieron, y tal vez tenga razón, pero cuando tú hables con la paciente te dice todo lo que hiciste bien, inclusive la paciente reconoce a su interno, reconoce a su interna y dice en mi interno, ahí está él lo vi correr, le vi hacer esto. Es muy importante fijarnos en qué cosa es lo que hicimos bien. Es muy, muy, muy importante y sobre todo es muy prometedor este tema para analizar qué hicimos bien. Vamos a los criterios de inclusión para terminar, que me quedan 10 minutos y justo tengo el tiempo para terminar en ese lapso. Bien, veamos cuando yo estoy frente a una morbilidad materna extrema, es decir, a una paciente grave que tiene una insuficiencia cardiovascular. Obviamente si está en shock, y acá está bien descrito, lo que nos han enseñado. ¿Qué cosa es shock? Hipoperfusión tisular. ¿Y cómo me doy cuenta cuando tiene esto? No lo voy a repetir porque ustedes ya son casi médicos. ¿Cuándo? Cuando está en shock. ¿Cuándo? Cuando hace un paro cardíaco. Esta paciente gestante o puérpera que me hace un shock, que no quiero describir, pero ahí está para que lo estudien, o me hace un shock o me hace un paro, clínicamente es una morbilidad materna extrema.
Y lo del laboratorio lo señalo por cuestiones académicas, pero eso ustedes no van a tener en el SERUM. En el internado sí lo van a tener, en los hospitales. Pero de todas maneras, porque a veces el médico de la periferia, el médico de provincias, el médico serumista dice, no, es que yo no tengo cómo ver el pH. No tengo cómo ver el lactato. Sí, pero sí te formaste como médico y sí sabes cómo denunciar un shock. Sí sabes cuando hay perfusión tisular. ¿Sabes tomar la presión? Ya, pues entonces si sabes tomar la presión, tú te puedes dar cuenta si la presión está, si ella está hipotensa y pasa más de una hora. ¿Sabes tomar el pulso? Por supuesto. Entonces, clínicamente, sí puedes diagnosticar una paciente con morbilidad materna extrema. No tenemos pretexto, jóvenes. No hay pretexto. Y de acuerdo a la intervención, por supuesto, acá está también descrito. Bien, pasemos a insuficiencia respiratoria. Bien, acá está lo de hospitalario y que me digas que no vas a tener, ya, pero esto sí tienes, pues. No te puedes, no puedes. Ojo, yo les hablo, siempre lo digo a los alumnos de mi sede, y siempre le he dicho, los médicos que pertenecemos a otra generación anterior, casi no hemos tenido problemas legales, jóvenes. Ustedes están viviendo en otra época donde precisamente el paciente o los familiares googlean la patología que tienen, te escanean como médico, ¿no? Se averiguan tu nombre y te escanean inmediatamente. Entonces, este paciente, mal que bien, ya está informado o sobreinformado. Y si por ahí cree que hiciste algo malo te denuncia. Así que con mucho cuidado. Bien, veamos la parte clínica de la insuficiencia respiratoria, cianosis. ¿Cómo te das cuenta clínicamente? Aquí está detallado. Respiración jadeante, se describe, también le llaman convulsiva, porque es audible. En inglés, ¿quieres en inglés? Bueno, gasping. Severa, la taquipnia o la bradypnia, ¿no? Más de 40, menos de 6. Sigamos. Insuficiencia renal, también el criterio clínico, porque vamos a asumir que esto no tienes esto, pero sí tienes la parte clínica, pues tú te has formado bien como médico. Sabes medir la diuresis, le vas a poner una sonda y vas a medir la diuresis. Así que no hay escapatoria para esto. En cuanto al problema hematológico, el problema de coagulación, ya no tienes esto y no tienes sangre, pero sí tienes esto. Si estás bien formado como médico clínico. Inclusive aquí les he puesto un cuadrito, una fuente para que ustedes vean cómo su paciente en la punta del cerro te puedes dar cuenta si tiene un problema de coagulación. Bien, cuando mi paciente tiene una insuficiencia hepática, está bien, no tengo laboratorio, ¿ok? Pero sí clínicamente puedo darme cuenta cómo está la piel, las mucosas, coloración amarillenta y todo lo que ustedes ya saben respecto a la parte clínica. Un trastorno neurológico, cuando una gestante o puérpera tiene una morbilidad materna extrema, es decir, está grave desde el punto de vista clínico. ¿Puedo darme cuenta que tiene un coma? Por supuesto. ¿Puedo darme cuenta si la paciente ha tenido pérdida prolongada del conocimiento? Claro, si estoy ahí, ¿no? Si estoy ahí, yo me voy a dar cuenta. Pues si no estoy y voy a estar esperando que me llamen, no me voy a dar cuenta. Si tiene crisis epilépticas incontrolables, estado epiléptico, accidente cerebrovascular, todo esto es clínica, ¿eh? Todo esto es clínica, así que no me pueden decir que no lo pueden hacer. Parálisis generalizada y eclampsia. Por si acaso, para que no se confundan, en las normas internacionales no mencionan a la eclampsia como tal, sino la ponen como convulsión, pero no la ponen como eclampsia. Yo sí lo estoy poniendo en el Ministerio de Salud, lo estamos poniendo en las normas y inclusive yo como docente quiero ser bien claro con ustedes, con los alumnos, para temas clínicos, inclusive para temas de examen, la eclampsia la vamos a considerar, aunque por ahí me van a decir, doctor, aquí tengo tal norma y no dice eclampsia. Estoy aclarando, lo estoy repitiendo, está escrito y encima está grabado. Repito, la eclampsia sí está considerada para un tema de morbilidad materna extrema y lo estoy repitiendo despacito, fuerte y claro. Bien, ya para ir terminando, el tema de una disfunción uterina o un manejo específico relacionado, por ejemplo, a un HPP, ¿no? A una hemorragia posparto por atonía uterina, ¿no? Eso ya está descrito. También puede ser una paciente con un shock séptico, producto de una pelviperitonitis por panendometritis.
un aborto séptico, qué sé yo. Si a esta paciente se le hace una histerectomía, automáticamente la convierte en una morbilidad materna extrema. Repito, si se le hace una histerectomía, obviamente la histerectomía no se le está haciendo por las puras. La histerectomía la está haciendo como procedimiento para salvarle la vida a esta mujer. Si haces eso, ya es automáticamente una morbilidad materna extrema, automáticamente entra como criterio. Otra cosa que también quiero aclarar, y lo pongo aquí en rojo, y lo voy a repetir también bien despacio, porque a veces recuerden ustedes que las normas y las resoluciones están hechas por seres humanos, y por ahí puede tener algo que no está bien claro, y yo aquí en esta diapo lo estoy poniendo bien claro, para que no haya reclamos. Si a la paciente se le hace otra cirugía, otra intervención diferente a la cesárea, porque no toda la que le hago a la cesárea va a ser una morbilidad materna extrema, por eso digo diferente a la cesárea, asociada a la complicación. Por ejemplo, tengo una preeclampsia severa que me hace un HELP, ¿ok? Me hace un HELP. Y este HELP hace que yo le haga una laparotomía por una ruptura hepática, porque acuérdense ustedes que el HELP se asocia con ruptura hepática. Entonces, si el cirujano o el ginecólogo le hacen una laparotomía para ver el tema de la ruptura hepática, y le hacen un empaquetamiento hepático, le colocan una bolsa de Bogotá, esta paciente automáticamente la convierte en una morbilidad materna extrema, ¿ok? Si la paciente tiene un ACE y le hacen una craneotomía, el neurocirujano para salvarle la vida y evacuar el coágulo que tenga, esta paciente también la convierte en una morbilidad materna extrema. No se confundan, pues de repente las normas no están bien claras, pero yo sí lo estoy colocando y lo estoy repitiendo despacito para que no quede duda. Si la paciente ingresa a UCI, y permanece en UCI más de 72 horas, por una indicación médica, es una morbilidad materna extrema. Vamos a suponer que ingresa a UCI y está solamente 6 horas. Y le dan de alta, obviamente si le van a dar de alta es porque la paciente no amerita estar en UCI. Se dieron cuenta que está mejor, ya le evaluaron, la estabilizaron, no pasó de las 72 horas, ella no es candidata. Creo que estoy siendo bien claro. Bien, y ya para terminar, los indicadores. De todo lo que hemos hablado, salen las estadísticas con las cuales podemos hacer gestión, ¿no? La razón de muerte materna, acá está la definición, ¿sí? Y acá está cómo se hace la fórmula, en el numerador, qué es lo que pongo, ¿sí? En el denominador, qué es lo que pongo, ¿sí? Igual, ¿qué cosa es el índice? Que es la letalidad, aquí está la definición, que coloco en el numerador, muerte materna, que coloco en el denominador, y así, jóvenes, a ustedes se les puede hacer preguntas si se les coloca en algún examen, ya sea en el curso o ya sea en el examen del ENAM o cualquier concurso y cosas que haya, si les dan datos a ustedes de razón de muerte materna, si les dan datos de lo que es pacientes con morbilidad materna extrema, si le dan número de nacidos vivos, no de partos, sino el número de nacidos vivos, ustedes pueden hacer estos cálculos simplemente sabiendo, en este caso, sumar y dividir. Bien, yo les agradezco por estar ahí. He cumplido exactamente con el tiempo, son las 4:20. Como siempre, jóvenes, tienen ustedes mi correo. Gracias, Carola, por haberme ayudado con la moderación. Por avisarme que si se está escuchando bien y se está viendo bien. Les agradezco a todos ustedes por haber guardado el silencio debido. Y como siempre, tienen ustedes mi correo, cualquier duda que tengan, pueden escribirme para compartir información o para resolverles alguna consulta que me quieran hacer. Inmensamente agradecido, jóvenes, por haber estado en la clase. Muchas gracias.
Gracias, doctor. Gracias, Carol.